la deuda externa. Pido fuertes palmas para este señor. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, en realidad este tema es el más importante de todos, pero ningún economista lo trata, ni tampoco se ve que en el Congreso le den importancia. Todos le tienen miedo, todos. Todos los economistas que usted ve en la televisión, nadie habla de este tema, se queda callado, solo le da pase. Igual en el Congreso. El Congreso de la República ha sido un aliado de las grandes corporaciones financieras que permiten este abuso de la deuda pública, porque en realidad no se le dice solamente deuda externa, es deuda pública, porque es interna y externa. Pero vamos a hacer un resumen de cómo ha ido avanzando este mal en el Perú. En el año 1990, la deuda ascendía a 19.856 millones de dólares. Ese era el inicio, digamos, de este problema en el gobierno neoliberal. Luego, al 30 de junio del 2021, el saldo de la deuda pública indica que asciende a 72.594 millones de dólares. 72.594. Es decir, desde el 90 ha crecido 3 veces más. Ahora tenemos que ver cómo es que se han realizado los pagos. He hecho una estadística del 2005 al 2019. Se han pagado en total, entre principales, intereses y comisiones, 283.000 millones de soles. Y la deuda, o sea, 70.000 millones de dólares, y la deuda no ha bajado nada. Ni un dólar, miserable. La deuda crece incontrolablemente porque nosotros lo permitimos. No fiscalizamos. Hay organismos que tienen que ver con el aspecto del control de la deuda, que son la Contraloría General de la República, quien ahora es departamento de personal del gobierno. Se dedica a fiscalizar qué ministro entra, si tiene experiencia, si tiene currículum. Es decir, el Contralor, haciendo el papel de jefe de personal del gobierno, habla de ese tema. Pero nunca se le ha escuchado hablar si ha hecho auditorías a la deuda. Las debe haber hecho, pero todo complaciente él, ya nos imaginamos que dirá que todo está bien, pero no está bien. El aspecto de la deuda es muy delicado, y vamos a ver primeramente con respecto a un manejo de los pagos de la deuda pública. Esto es lo que principalmente vengo a denunciar. Siempre en el presupuesto se establecen unas partidas, así para hacerlo simple. El Ministerio de Salud va a recibir tanto, el Ministerio del Interior tanto, y también hay un rubro que se llama servicio de la deuda pública. ¿Cuánto se va a pagar de deuda? Quiero decirle que, por ejemplo, según una estadística, del 2010 al 2020, del 2010 al 2020, se han hecho sobrepagos a lo que indicaba el presupuesto. Por decir, en el año 2010 se estableció que según el marco del presupuesto se deberían pagar 10.560. Se pagaron 21.251 millones de soles. 21.251. Un exceso de 10.000 millones de soles. Luego, siguieron los gobiernos. Por decir, en el 2015 se estableció que se debían pagar 11.000 millones de soles, se pagaron 13.800. Pero acá viene una comparación importante. En el 2019 se debían pagar 15.100. 15.100 soles era el marco presupuestal, ese es lo que podía pagar. Más de eso ya no. Inclusive el Ministerio de Economía ya ha sobreestimado estos pagos, es decir, lo duplica. Con todo y eso, eran 15.100 lo que se debería pagar. ¿Y saben ustedes cuánto se pagó? 32.500. 32.500 millones de soles. Es decir, 17.500 más. Entonces, imagínense ustedes,
Han pagado 32.500. ¿Y saben cuánto fue el presupuesto del Ministerio de Salud que se ejecutó? No excedió de los 8.500 millones de soles. La cuarta parte. ¿Cómo vamos a avanzar en este país con eso? ¿Cómo es posible que se paguen excesos de la deuda? Inclusive, en el peor año, que ha sido el año de la pandemia, el marco presupuestal, es decir, cuánto podía pagar según el presupuesto, del cual el Ministerio de Economía es exigente. Te dice, no, este es tu presupuesto, solo puedes gastar hasta ahí. Pero estos sinvergüenzas, porque no tienen ningún descaro en hacerlo, en el año 2020 se estableció que se deberían pagar 14.200. Ese era el tope. Han pagado 16.215. En nuestro peor año, 2.000 millones más. Viene la observación acá. A los médicos que han estado luchando contra esta pandemia, se les debe 500 millones de soles por los bonos COVID y una serie de pagos. No se les ha pagado. El Ministerio de Economía les ha dicho que no hay plata. Igual, el Instituto Nacional de Salud manifestó que había presentado un proyecto para construir en el Perú un laboratorio de última generación para fabricar vacunas y hacer otro tipo de fabricaciones. Un laboratorio de última generación. ¿Saben cuánto costaba? 500 millones de soles. Y el Ministerio de Economía les negó. No hay plata, pero sí hay 2.000 millones para pagar de más. ¿Eso es justo? ¿Dónde estamos? ¿Por qué los profesionales de la Contraloría no han abierto la boca? ¿Por qué el Congreso que está ahí al frente, lo tenemos cerca, sus técnicos, sus economistas, sus contadores, sus abogados, no han abierto la boca, nada? ¿Por qué ¿Quiénes han sido cómplices de esto? Vamos a decirlo. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Acción Popular. Inclusive, si nos remontamos anteriormente, Juntos por el Perú, Partido Nacionalista Peruano, el Partido Aprista Peruano, que estuvo en el anterior periodo. Todos esos partidos han sido cómplices. Ahorita ellos son los que ponen condiciones al gobierno. Ellos son, con este tipo de acciones, tienen el descaro de poner condiciones a un gobierno que recién se inicia. Es decir, acá por falta de conocimiento abusan. Nos quieren aplastar, porque ellos tienen miedo de que esto se sepa. Pero venimos acá a estas plazas a denunciar, a hacerles conocer. Esto es grave, porque significa que al Perú lo vienen saqueando ya mucho tiempo atrás. Pero con estas cifras lo demostramos. Todos decimos, al Perú lo saquean. Claro, perfecto, podemos decirlo. Por ejemplo, en el 2017 se estableció que se deberían pagar 12.500 millones de servicio de la deuda. Se pagaron 26.600, 14.000 millones, y no hay plata para los jubilados, no hay plata para aumentar a los maestros, pero sí hay para esto. ¿Cómo es posible que haya para esto? Esos organismos financieros internacionales han cobrado 4 veces más lo que lo debíamos y seguimos debiéndoles. Nunca paramos, nunca. ¿Por qué? Porque no hay una fiscalización. Tenemos que pedirlo, tenemos que exigirlo. Vamos a hacer un documento y vamos a pedir a la Presidencia de la República que nos explique esto. Ahora, la situación es grave. Y sigue. Esto es una crítica directa al nuevo gobierno. En el Congreso de la República, en ese Congreso que se arrodilla ante los organismos financieros internacionales y también ante fondos de inversión, hay un fondo de inversión americano que se llama BlackRock. También ese fondo está metido acá en la cantaleta. En este presupuesto del 2022, que todavía no ha salido a la aprobación, se ha producido un hecho grave también. Nosotros hemos pagado, supuestamente, se estableció para el 2021 que se iban a pagar 14.172 millones por el servicio de la deuda pública, 14.000.
millones, era el tope. Todavía no se sabe cuánto van a terminar de pagar porque siempre lo duplican. ¿Qué ha pasado? Que ha presentado el señor Pedro Franque el nuevo presupuesto, lo sabrán ustedes porque ha sido hace una semana que han ido al Congreso, han hablado, pero el señor Franque habló así, una cosa que es y no es. Dijo, señores, los pagos de la deuda van a subir. Estábamos pagando 14.172 y vamos a pagar en el nuevo presupuesto 22.500. 22.500. ¿Saben cuánto es eso? 58% más. En el peor momento de nuestro país vamos a pagar más deuda. ¿Es justo eso? ¿Dónde estamos? Miren, lo peor que este señor Pedro Franque, que es del partido de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, ha tenido estas cifras más de un mes y ha podido oponerse. El señor Bellido, ¿dónde está? ¿Dónde están sus asesores? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su trabajo de ellos? Luego de eso, la Presidencia de la República tiene asesores también. Acá nosotros no nos casamos con nadie porque somos equipo técnico de Perú Libre, no lo podemos negar, pero no se puede aceptar esto. Nosotros respondemos a las bases, no a los que están arriba. Y esto no es justo. Ahora, ¿por qué aumentan? Ahí viene el asunto. ¿Por qué aumenta 58% el pago de la deuda? El señor Franque, temeroso de que le fueran a preguntar, dijo, nos hemos endeudado más. No nos hemos endeudado 50% más. A finales del 2019 la deuda era cerca de 60.000 millones. Ahora debemos 72.000. ¿Cuánto ha aumentado? Un 20%. No se justifica esta cifra. No se justifica pagar tanta deuda. Entonces, temeroso él de que fueran a analizar, dijo lo siguiente, todo descarado y sinvergüenza que es, que en esos pagos se iban a incluir los pagos por la garantía de los programas de Reactiva Perú. ¿Qué es Reactiva Perú? Fue un programa de estímulo que salió en el gobierno de Vizcarra para ayudar a las empresas que generaban empleo. ¿Me entienden? Todas las empresas, para que no votaran el personal, se les dio. Y dijo que el tope era 6 millones. Revisando cifras me he dado con la sorpresa de que no es así. Hay entidades que se han pasado en la raya. Por decirle, ¿es justo que paguemos los Reactiva nosotros si lo han recibido otros? ¿Ustedes creen que es justo eso? Por decirle, vamos a ver un caso importante. Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el IGNA, que enseña inglés, sacó Reactiva. ¿Saben cuánto pidió? Más de 10 millones de soles. Y el señor Franque da a entender que esos créditos no se van a pagar. No se van a pagar. ¿Es justo que paguemos por el IGNA? ¿Quién entiende esto? El Instituto Cultural Peruano Norteamericano beneficiándose de la plata del Estado. Hay otras empresas. La mayoría, hay por ejemplo, una constructora que queda acá en Miraflores. 10 millones de soles también. Y no va a pagar. Van a construir el edificio, van a construir seguros de departamentos, los van a vender y no le da la gana de pagar. Igual fue la empresa Soyuz, la que va a Chincha, que existía. Esa empresa sacó cerca de 6 millones de soles. Entonces le dijeron, te damos los 6 millones, pero no votes a la gente, mantén los puestos de trabajo. Esa empresa a la semana cerró y se agarraron los 6 millones. Ese tipo de créditos se han dado en Reactiva. Y ahora, como ha habido un gran cabezazo, lo tenemos que pagar nosotros. Todos los peruanos van a pagar. Entonces muchos dirán, ¿cómo lo pago? Ahí está el asunto. Lo pagas en todo lo que consumes. Ustedes, por ejemplo, el gas está afecto al IGB. El gas sube y sube la recaudación. Eso es lo que no explican. Por decirle, un balón de gas, 50 soles estaba, más el IGB eran 9 soles de recaudación por el IGB. Ahora ha subido a 60, 70 soles
Son más de 12 soles que se están recaudando por IGB. Es decir, si uno saca